Hola, ¿qué tal? Yo no sé cómo llamar a este grupo, el grupo de la pandemia, ¿no? Porque cuando se inició el tiempo de la pandemia, un grupo de amigos cristianos empezamos a juntarnos a través de esta plataforma Zoom para conversar temas que tienen que ver con nosotros, con el papel de la iglesia en este tiempo de pandemia, el rol de las congregaciones y todos esos aspectos. Y miércoles a miércoles, a las 22 horas, nos hemos estado reuniendo con muchísima fidelidad y cada reunión ha sido algo que estuvimos esperando en cada ocasión. Este próximo miércoles pasado estuvimos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el libro de John Stott, Señales de una Iglesia Viva. El pastor Walter Rodríguez nos guió en esa conversación y nos va a comentar un poco cómo se desarrolló la reunión ayer. Buenas noches a todos. Estuvimos trabajando sobre el capítulo introductorio de este libro. Dijimos algún comentario sobre quién era John Stott, Señales de una Iglesia Viva, quién era John Stott, y mayormente nos concentramos en la base bíblica que usa John Stott para este capítulo, que es el capítulo 2 de Hechos. Él en todo el libro va a usar a la experiencia de la iglesia en Corinto, pero para esta parte él trabajó en este libro sobre Hechos capítulo 2. También dijimos que el libro fue escrito en 1997 y que entonces estábamos presentando el material que él escribió y abriéndolo a opiniones, ya que han pasado unos cuantos años y las circunstancias pueden cambiar, evidentemente. Este capítulo señala 4 marcas fundamentales de una iglesia llena del Espíritu, que rápidamente son enseñanza apostólica, comunión y ayuda mutua, adoración gozosa y reverente, y finalmente evangelización continua. Así que incluso él en su desarrollo habla de que enseñanza apostólica se refiere al estudio, comunión y ayuda mutua se refiere a la comunión entre los hermanos, la adoración gozosa y reverente a este aspecto de la vida de la iglesia, que es la adoración, y la evangelización continua estaba basada en el versículo 47 del capítulo 2, donde Lucas dice que el Señor añadía a aquellos que iban siendo salvos. Bien, entonces si les parece bien, vamos a hacer un pequeño resumen de estas 4 marcas, así como las hemos enunciado. Y la primera se refiere a enseñanza apostólica. Entonces, Hugo, Eh, vas a ocuparte de ese tema. Sí, es sorprendente la frase con la que inicia John Stott esta parte, ¿no? Esta primera característica es sorprendente y no muchas congregaciones la tendrían en cuenta hoy. Tenemos que ubicarnos que en aquel tiempo la iglesia primitiva venía con una gran carga de religiosidad de diferentes lugares y la iglesia tenía que conformarse de acuerdo a lo que era la estructura del reino de Dios. Entonces dice Stott que esta, como tú decías hace un ratito, Walter, es una comunidad que estudia, que la llegada del Espíritu Santo a la iglesia lo transforma al Espíritu Santo como maestro y todos sus miembros como estudiantes. En un momento llega a decir hasta párvulos, en un jardín de infantes, una iglesia que estaba aprendiendo el ABC de la vida cristiana. Pero dice que esta comunidad que estudia no prescinde de maestros humanos, le da una fundamental importancia a los apóstoles, que eran los que habían estado al lado de Jesús, porque la centralidad de la iglesia está en la persona de Jesús, y los apóstoles habían convivido con él un tiempo X suficiente como para absorber cuál era la esencia del reino de Dios y luego transmitirla
a la iglesia. Y eso ponía a la iglesia, en este caso, como una comunidad de estudio, no acrítica, como muchas veces en nuestro tiempo encontramos muchas iglesias que toman un libreto preestablecido, no lo cuestionan y lo toman como si fuera la iglesia de Dios y nosotros dudamos de ello. Por lo tanto, la enseñanza de los apóstoles era fundamental. Una enseñanza que luego queda registrada en la Biblia para que nosotros la tomemos. En algún momento John Stott pregunta si sobre el apostolado que se desarrolla en el tiempo de hoy tiene su validez. Llega a la conclusión que no y da suficientes razones como para que nosotros podamos entender y focalicemos nuestra atención en Cristo, en la comunidad como tal y en la docencia ejercida, la maestría del Espíritu Santo y la docencia ejercida por los apóstoles que a través de elementos teóricos y prácticos estaban dando forma a esta iglesia que hasta el día de hoy nos ha llegado, y yo vuelvo a las primeras palabras que decía John Stott. Es una característica sorprendente y no muchas congregaciones la tendrían en cuenta hoy. Y bueno, los que estuvimos presentes abundamos en conceptos, manifestando preocupaciones e inquietudes al respecto. Muchas gracias, Hugo. Vamos entonces a pasar a la segunda característica o marca, como dice Stott, de una iglesia llena del Espíritu, y se refiere al tema de la comunión y la ayuda mutua. Entonces, Ida, tú nos vas a hablar sobre este punto, ¿verdad? Sí, qué bueno. Ellos allí en Hechos dice, y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No todos evidentemente vendían sus casas, porque vemos en uno de los pasajes que estaban haciendo oración en la casa de una discípula también, cuando Pedro estaba encarcelado. Pero en este caso, creo que siguiendo las experiencias de los mismos discípulos, de los apóstoles, evidentemente que vieron a Jesús tener esta comunicación con los demás, de ayuda, de estar preocupado del otro, tanto como en necesidades físicas o necesidades materiales o necesidades que la gente alrededor tenía. Y eso también lo aplican a la iglesia que comenzaba. En cuanto a estar juntos, estaban viviendo bajo la opresión del enemigo, evidentemente no había muchísima oportunidad de una economía absoluta, y creo que allí estaban el asunto de que cada uno compartía con el otro. Y eso está muy bueno, porque creo que en este tiempo tenemos que ver cómo compartimos con nuestros hermanos. El apóstol Pablo dice, no se olviden de hacer el bien, y aún mayormente a la familia de la fe. En este caso, evidentemente acá se habla de los que estaban congregados, de los que se habían convertido, que fueron como 3.000 en unos versículos anteriores, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. Y cuánta necesidad habría, ¿no?, entre los niños, entre los adolescentes, entre las familias. Y pensando en esto de las necesidades, que el Señor Jesús siempre se preocupó por la necesidad del otro, y los apóstoles se encargaron muy bien de comunicar esto también, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que estamos viviendo, cómo estamos como iglesia sirviendo al otro, sirviendo tanto a los de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades de fe, como a la comunidad social que nos toca vivir, al barrio, a la ciudad, al país. Y pensamos en que estamos en un tiempo de muchísimo egoísmo, si bien estamos con problemas económicos serios, y justamente vemos a nuestro alrededor personas que están con muchísimo más problemas en este tiempo, en el cual deberíamos estar atentos a la necesidad del otro. No solamente, vuelvo a decir, en lo económico, sino en este tiempo en lo anímico,
estamos con personas con muchísimo problema con la pandemia, con muchísimas personas en contagio, y qué bueno es que nos preocupemos unos por los otros. No solamente voy a decir en lo económico, que es muy importante. A mí personalmente como viuda, al comienzo de mi viudez en la iglesia estuvo apoyándome como viuda, y eso fue muy alentador para mí también. Entonces, qué bueno es que podamos pensar en cada uno de nosotros cómo podemos estar colaborando, bendiciendo u obedeciendo lo que Dios está diciendo de que podamos servir al otro. Para eso hemos nacido de nuevo, no para nuestro egoísmo, no para nuestras cosas solamente, si bien para la familia primero y luego nos extendemos a las otras personas, cuánta necesidad tienen de una palabra de aliento, de una oración. Capaz que en estos días una mamá perdió a su hijo, cuando él lo fue a ver el 1 de enero, estaban en ese momento atendiéndolo, estaba muerto el hijo de un ataque de asma. Inmediatamente como vecina, evidentemente me interesé, ¿no? Y ella me permitió orar con ella, me permitió por lo menos estar allí en un momento, en ese momento de dolor. Qué bueno que podamos estar pensando cómo podemos ver las necesidades del otro, hacer una mirada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Primero, la familia, luego la familia de fe y luego la comunidad. Creo que esto es lo que nos manda el Señor, las buenas obras, como dice en Efesios 2:10, para que anduviéramos en ellas. Así que, y también para que glorifiquen a nuestro Padre, como dice en Mateo. Así que qué bueno es que podamos pensar en esta iglesia que comienza en Hechos, y en una iglesia en este tiempo con mucho conflicto, como aquella iglesia que comenzaba también bajo un dominio que era muy, muy fuerte. ¿Cómo podemos nosotros hoy, en este tiempo de pandemia, cumplir esta misión de una iglesia viva? Muchas gracias, Ida. Vamos a seguir con la siguiente marca. La tercera marca que Stott nos señala es la adoración gozosa y reverente, y se refiere a Hechos 2:46. El versículo dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perdón. Él señala que la adoración entonces era formal e informal, considerando que esto era parte de una iglesia muy litúrgica. Él está señalando que la parte formal era en el templo y la parte informal era en los hogares. Más adelante, él también menciona el hecho de que había una tensión entre una forma de adoración tradicional y una forma de adoración contemporánea. Y dijimos que incluso en algunas ocasiones iglesias celebraban dos cultos, uno tradicional y otro contemporáneo. Tenemos que reconocer que el culto o el tiempo de adoración, para usar la palabra de Stott, formal, es la expresión de la reunión de la familia de fe que se congrega en un lugar. Y como acto corporativo o comunitario, necesariamente tiene que tener una estructura. Aún aquellas iglesias que son más espontáneas tienen una liturgia, tienen una manera repetitiva de hacer las cosas, y reconocemos también que nosotros, los seres humanos, seguimos y estamos marcados en nuestra vida por rituales de diferente tipo. Hay rituales que nos marcan a nosotros la forma de conducirnos. Hay cosas que hacemos porque así se hacen, así aprendimos en casa. Y de ahí el valor también de la liturgia, sea muy estructurada, sea de la forma que sea. No estamos hablando de el estilo, sino el hecho de tener una estructura. Dentro de esas funciones,
Algunos autores señalan que las rutinas en cierta medida marcan nuestro devenir diario. Y hablando del culto, que luego en cierta medida se repite en las reuniones domésticas, hay una estructura básica que es un diálogo entre los congregantes o las personas y Dios. Y en este diálogo aparecen estas cosas que hemos estado hablando. Por ejemplo, hemos estado hablando de estudiar. Tiene lugar, así en la sinagoga también, recuerdan ustedes que una parte importante era el estudio de la palabra, explorar las escrituras. Entonces, esto forma parte de la reunión de la familia. La preocupación de unos por otros también debe formar parte de esta reunión de la familia, y a veces surgen, especialmente en los momentos de las peticiones de oración, por ejemplo, necesidades específicas de personas de la congregación y también personas que son de nuestro conocimiento, que no son de la congregación. Pero y a partir de eso hay congregaciones que se estructuran con grupos que se ocupan de estos servicios a la familia y afuera de la familia. Una de las cosas que tenemos que reconocer, y hay bastante material sobre eso, y en cierta medida Stott se refiere a eso, la adoración, sea formal o informal, tiene una función muy importante en el desarrollo de la vida de las personas. Y cuando usamos la figura de que un recién nacido espiritual es como un bebé que tiene que ser alimentado y tiene que ser guiado, en la reunión de la familia, la adoración, que es por un lado reverente porque estamos en la presencia de Dios, pero no necesariamente acartonada, sino que, como de Stott indica, es gozosa, porque la reunión del domingo o de cuando fuere la reunión regular no es exactamente para solucionar problemas particulares, sino que es para realmente tener una fiesta de alabanza por el hecho de que Dios está activo toda la semana en las vidas de las personas. Y es cuando se da la oportunidad para que las personas vengan a agradecer como familia. Cada quien agradece, por supuesto, pero en ese aspecto la adoración tiene esa función. Entonces, no necesitamos, dice Stott, anteponer u oponer lo formal y lo informal. Cada cosa tiene su lugar, y en ese aspecto cada congregación tiene su cultura y su estilo. Pero sí es necesario que haya un equilibrio entre las formas, para que estas formas puedan interpretar el sentir de las personas, porque al fin y al cabo lo que se hace ya sea en las reuniones en el templo o en las casas, es proveer canales para que recibamos la palabra y nos expresemos como familia. Y cuando no se da ese diálogo en los cultos, entonces estamos perdiendo de vista la función de la celebración de la familia. Esto señala que es muy importante prestar atención a los diferentes grupos etarios, porque cada quien tiene su manera. Y él dice, nosotros los adultos, dice él, debemos escuchar a los jóvenes. Y debemos decir que en todas las cosas se debe dar esa reciprocidad. Bueno, esta sería la cuarta, y evidentemente en esta actividad de adoración gozosa y reverente, tiene que haber un componente muy importante que impulse a la vida de la congregación y de las personas hacia afuera.
Y de eso nos va a hablar Jorge Bermúdez, cuando nos comenta la última marca de las 4 que mencioné esto, que es la evangelización continua. Adelante, Jorge. Gracias, Walter. Stott pone como texto base Hechos 2:47, que dice: y todos los días añadía el Señor a la iglesia a aquellos que se habían de salvar. Y a partir de este texto nos hace pensar en 3 puntos. El primero es que es el Señor Jesús quien incluye cada día nuevos creyentes a la iglesia. Y de la mano de esto, viene de ser conscientes de que es un accionar del Señor, que nosotros somos meramente intermediarios de esto. Dice Stott, la iglesia entonces, lo voy a leer textual, la iglesia hoy necesita ser más humilde. A veces tenemos desenfocado nuestro rol y la importancia, la injerencia que tenemos en el proceso de salvación. El segundo punto que Stott nos hace pensar en esto de esta señal de la iglesia viva, de la evangelización continua, es que salvación y pertenecer a la iglesia son 2 actos que van juntos, más allá de las dinámicas internas de las instituciones, de las iglesias locales y de las denominaciones. Viéndolo de la perspectiva netamente bíblico-teológica, salvación y pertenecer a la iglesia son 2 actos que van juntos. El Señor hace crecer día a día la comunidad, va a decir Stott, y la evangelización no es un asunto ocasional, sino que debe de ser algo continuo. Y desde esa perspectiva de la evangelización, en los intercambios que tenemos los domingos a la noche, traigo un comentario que hizo uno de nuestros compañeros, Marco, que él compartía su testimonio de cómo en un esfuerzo en La Teja, organizado desde la iglesia local, saliendo afuera a predicar al aire libre, bueno, montando toda la cuestión tecnológica y aparentemente sin que nadie escuche, pues no salía ningún vecino ahí a mirar. Sin embargo, tiempo después se encuentra con alguien que le dice, ¿sabes? Yo conocí al Señor por tu prédica aquel domingo al aire libre en La Teja. Entonces, sin duda que parte de la evangelización son estos esfuerzos organizados, intencionales, perseverantes que hacemos desde nuestras comunidades locales, pero sin lugar a duda que este día a día de compartir el Evangelio tiene que ver con cada uno de nosotros como cristianos, en los lugares, en los espacios donde nos movemos, en los vínculos donde nos movemos, donde compartir el Evangelio no es una forma, sino un estilo de vida. Compartimos naturalmente el Evangelio, porque compartimos nuestra vida. Entonces, con nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos, con quienes caminamos día a día, con quienes compartimos alegrías y tristezas, quienes son testigos de las cosas buenas que hacemos y a veces de las no tan buenas. Cuando vamos compartiendo estas vivencias y, por ejemplo, tuvimos un gesto muy desprendido y apoyamos a una vecina que lo necesitaba, y viene la otra vecina y nos dice, ah, qué buena persona que sos. Y en ese momento, si nosotros nos quedamos con el crédito de que somos buena persona, qué oportunidad desperdiciada para compartir la buena noticia, pero si reaccionamos conscientemente de que no, esto lo hago porque Jesús me transforma y me pide que ame a los demás y siento la necesidad de amar a los demás. Y dice, pero ¿y qué tiene que ver Jesús? Y ahí contamos, ¿no?, de la transformación que vamos viviendo, de este proceso que tenemos con el Señor Jesús en nuestra vida diaria. Y así en las ganadas y también en las perdidas, ¿no? Porque compartimos con transparencia también nuestras luchas y compartimos con transparencia las cosas que el Señor sigue trabajando con nosotros, pero todas estas dan cuenta de la realidad de un vínculo vivo con Jesús, que comienza en la búsqueda del Señor para nosotros en el Gólgota, que se va construyendo en el vínculo en nuestra vida diaria y que apunta a la eternidad. Y todo esto hace a la buena noticia que compartimos en nuestro día a día. Con transparencia, decíamos, con naturalidad. Nos vemos enfrentados a veces también con esta cuestión
del miedo a invadir la privacidad del otro, ¿no? Y es interesante que esta tensión, no de hacer proselitismo, no de sacar un discurso prehecho y tratar de ganar a nuevos adeptos para mi visión, pero sí la realidad de compartir la buena noticia de Jesús, a veces va a incomodar al otro. Entonces necesitamos también ser conscientes de que es un proceso, de que cada persona lo va a vivir diferente, pero en algún momento también va a llegar el momento de hacer la invitación, un poco confrontar al otro, para que el otro pueda tomar definitivamente, conscientemente una decisión de seguir a Jesús. Y así en este proceso de evangelizar día a día, de compartir la vida que Dios trae en nosotros, el Señor va añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas gracias, Jorge. Hugo, no sé si hay algún comentario final que quieras. Bueno, Creo que... sí, las reuniones se realizan todos los miércoles, nos han pedido que las grabemos, todavía no encontramos una buena razón para grabarlas, creo que se perdería muchas cosas, pero no quita que nosotros podamos hacer lo que hicimos ahora, ¿no? Que es hacer una reseña, los puntos más importantes de lo que hemos estado viviendo. El próximo miércoles vamos a hablar de uno de los ministerios más sensibilizados hacia una de las necesidades más importantes que tiene el país. Y el otro miércoles, el último miércoles de abril, nos preguntamos, ¿Dios va a la universidad? Y creo que sí, que va porque varias personas que lo llevan a la universidad van a estar dándonos testimonio en esa ocasión. Por el momento, aquí quedamos y bueno, que Dios los bendiga a todos. Bueno, buenas noches.